Ni la necesidad ni el deseo, tan solo el amor por el poder es el demonio de la humanidad. Puedes darle todo a las personas, salud, alimento, abrigo, diversión, pero siguen siendo infelices y caprichosas, porque el demonio espera y debe ser satisfecho. Quítales todo, pero complace a este demonio y entonces será casi feliz, tanto como pueden ser los hombres y los demonios. El amanecer del día, Nietzsche. Pues bueno, pues al cabo de todo un periodo de programas y grabaciones y todo esto, con la canícula, que ya se te quitan las ganas de salvar el mundo, pues va uno y dice, bueno, me voy a hacer un homenaje. Y entonces elige el tema, elige al amigo, o sea, colega y sin embargo amigo, o sea que esto tiene mucho mérito, ¿no? Sí, sí. No, primero amigo y luego colega. Bueno, o sea, si empezamos a discutir ya, el final puede ser grave. Pues eso, un programa de estos que dices, vamos a ponernos a hablar, que no significa ni pontificar ni nada, pero vamos un poco a desvelar, a ver las incidencias del mundo en el arte, del arte en el mundo, de cómo va esto. Bueno, perdóname porque tengo una deuda que pagar, una deuda de gratitud a un espectador, un seguidor que tenemos del programa y también amigo, que bueno, como símbolo de apoyo y tal, ha tenido esta cortesía, nos ha regalado una brújula. No sé si es porque nos ve muy perdidos o como símbolo marinero, como símbolo del faro y tal, ¿no? En cualquier caso, Millán, muchas gracias. Bueno, entre tantas y tantas atenciones que estamos recibiendo tanto de los personajes como del entorno. Agradecer también el seguimiento que estamos teniendo, tanto en televisión como en las redes sociales, que la verdad estamos desbordados, estamos contentísimos y no imaginamos que esto diera tanto de sí. Supongo también que el mérito, sí que tengo un mérito, que es tener a Paco Ortuño, que es al otro lado de la cámara, saber elegir al mejor, y tengo también el mérito de saber traer a los mejores, a los personajes adecuados para que nos ilustren y nos abran un poco el mundo y la mente. Bueno, don Fernando Sesé, ya conocido del programa, veterano en esto, en estas lides. ¿Cuántas horas le dedicas al día a pensar tú? 24. No esperaba menos. No esperaba menos, y como me vas a hacer la misma pregunta, porque me alegro mucho que me hagas esa pregunta, yo prefiero leer porque a mí sí me lo dan todo pensado ya, ¿no? 24 sur 24, que dicen los franceses. No empieces a complicarme el léxico, ¿vale? Que esto debe ser un programa en paz. Bastante se va a enguerrar el tema, ¿no? Bueno, se me ocurrió, por eso dices, bueno, me voy a hacer una especie de homenaje, un regalo, o sea, tengo curiosidad por tocar este tema, y entonces, como tú también tienes curiosidad por desvelar este tema, porque tú eres un pensador en torno a, pues me dije, vamos a traer al diablo, ¿no? Al diablo en el arte. De una figura religiosa. Los tiempos, el devenir de los tiempos y las circunstancias han conseguido que sea una figura laica. O sea, el concepto de diablo ya no se queda solo en el concepto de iglesia o religioso, sino que ha desbordado todas las previsiones, ¿no? Ha tenido mucho éxito. Sí, sí. Bueno, y el de Dios también, ¿eh?
Eso lo hablaremos después, si quieres. Sí, ¿no? El Dios contemporáneo. Lo vamos a hablar. O sea, ¿por qué crees que aparece el concepto del diablo? El diablo, evidentemente, si el diablo se ha pintado, si el diablo se ha reproducido, se ha esculpido, es porque estaba en el mundo, en el concepto del mundo. También hay que adelantar que una de las grandes deudas que tiene el mundo del arte con la Iglesia, con las religiones que permiten la reproducción de imágenes, pues ha sido esto, ¿no? El potencial que se ha desarrollado artísticamente para decorar, para describir, para crear toda esta iconografía religiosa, en las que lógicamente pues ha aparecido el diablo, ¿no? Entonces la cuestión sería, ¿el diablo se ha reproducido porque estaba, o como se ha reproducido se ha creado constancia de que está? Opiniones. Yo creo que el diablo ha estado siempre ahí. ¿Pero concepto religioso? ¿Concepto? No. El concepto, yo creo que una pista muy reveladora viene por la propia etimología de la palabra. Que, es decir, ¿de dónde viene la palabra diablo? La palabra diablo viene de la palabra griega diabolein, que significa separar, sencillamente. Entonces está en la palabra diabolein para expresar lo que nos separa, y luego el antónimo, que es la palabra simbolein, que es todo lo que nos une. Entonces, digamos que el diablo es el enemigo de la humanidad desde un punto de vista religioso, y en el fondo pues yo creo esa fuerza que separa al individuo del resto de la humanidad. No, ya he empezado a preocuparme porque digo, ya se está metiendo con los abogados especialistas en divorcios. ¿Por qué no separar? No. No son ellos. Vale. No son. Bueno, el concepto diablo, aquí si Paco nos puede acercar un primer plano, si le damos tiempo porque tiene que pasar una parafernalia de cables y eso, y soltar la Coca-Cola, pues que nos saque un poco la imagen. Esta es la representación del diablo de los celtas. Entonces se ve cabeza de toro, barba de chivo, melena de león, cola de ave y cuerpo de cuadrúpedo. Toda la simbología esta pictórica de los símbolos celtas, de eludir la mala suerte y todo esto, ¿no? Esta representación, como tantas otras, lo único que nos indican, la creencia, es que se puede presentar en cualquier forma, formas múltiples, diversas y más imprevistas, ¿no? En religión siempre se presenta, bueno, en la religión cristiana se representa siempre por la serpiente como símbolo del mal, de la tentación, no la sabiduría, sino la astucia, la sensualidad. ¿Cómo lo ves? Lo veo que sí, es una imagen muy potente, es una imagen reveladora, que da pistas para identificarlo. Es fascinante. Cuando tú ves una serpiente te quedas siempre hipnotizado, ¿no? Porque tiene unos movimientos sinuosos, es rápida, ¿sabes? La lengua viperina, ¿sabes? Es una cosa que es hipnotizadora. O sea que cuando te encuentras al diablo, ejerce un poco el mismo poder de fascinación, ¿no? Te quedas diciendo, ostras, ¿cómo es posible esto? Bueno, pero como puede coger cualquier forma. Sí. Vamos, no sé si a mí me fascina más como serpiente que, no sé, en otra versión, o sea, en versión chocolatinas, que también está, ¿no? Tenemos diablos en versión chocolatinas, como tentación, ¿no? Está claro que la tentación existe, pero ese diablo que se ha representado en el arte, siempre tentando, bueno, nosotros tenemos la cultura cristiana, ¿no? Es un diablo que negocia, es negociador, quiero decir, te tienta pero no te obliga a nada. Sí, lo que pasa es que tiene una habilidad natural para detectar, digamos, el talón de Aquiles. ¿Sabes? Hay una cosa dentro de los seres humanos que es muy tierna, que es que somos seres divinos por una parte y somos diabólicos por otra parte, y todos tenemos lo que se llama el talón de Aquiles. Entonces, ¿qué sucede? Que el diablo es muy hábil
para detectar cuál es el talón de Aquiles de cada uno y, como dice la frase hecha, y por ahí te entra el demonio. O sea, por ese resquicio que tiene tu personalidad, él aprovecha y por ahí, insidiosamente, sin que te des cuenta, te entra. Pero la cuestión de el motivo de esta charla, ¿el diablo existe como figura o forma parte del género humano? Esta es la cuestión. Hombre, el diablo... Me refiero, perdona, cuando alguien representa tan bien al diablo, o sea, y todos los grandes artistas han pasado por ahí, y sobre todo, bueno, y los anónimos también, los anónimos góticos en las catedrales y tal, quiero decir, lo han representado tan bien que han debido sentirlo, como se suele decir, un artista para hacer una obra tiene que sentir, y cómo sentirla si no formas parte de eso, ¿no? Esta es la cuestión. O sea, ¿cómo definir el diablo? Sería la cuestión. Bueno, es tan amplio el tema que desde cualquier ángulo, pero quiero decir, ¿existe como personaje o forma parte de la condición humana y nada más? Yo creo que como... Y la condición humana lo ha proyectado hacia afuera, ha dicho, no, es un tipo que anda suelto por ahí. Claro, es que es una forma de autoesculparse, diciendo, yo no tengo nada que ver. Es una proyección, que es un poco lo que hacían los nazis con los judíos. ¿Sabes? Proyectaban diciendo, es gente que una codicia insaciable, es gente que solamente le interesa el dinero, es gente que lo que quiere es amasar y amasar riquezas. Y al final, con el tiempo, cuando terminó todo el proceso nazi y demás, las guerras y toda la historia, cuando se le preguntaba a los supervivientes del proceso, pues le dijeron, oiga, ¿y cuál cree usted que era, por ejemplo, Stangl, que fue uno de los directores del campo de concentración de Treblinka? Le preguntaban, oiga, ¿y cuál cree usted que era la razón última de todo el proceso nazi? Y el señor dijo, hombre, dice, pues es obvio, ¿no? Dice, pues es obvio para usted, pero digo, ¿cuál cree usted que era realmente la razón última? Dice, el dinero, por supuesto. Dice, ¿sabe usted de la enorme cantidad de dinero que estamos hablando? Todo el dinero que le quitaban a los judíos, después lo que vendían de la gente que despojaban de cuando los llevaban a los campos de concentración. Pues claro, el fin último era tan simple, llana y vilmente el dinero. Pero el diablo no quiere el dinero, que quiere el dinero sean los hombres, en todo caso. No, para mí el matiz está en que la finalidad era el dinero en sí mismo. Entonces el matiz está en decir, el dinero es un instrumento o es el fin por el fin. O es un instrumento de poder, espérate, a ver. Es un instrumento de poder, sí, pero cuando se convierte en autónomo, para mí es cuando se encarna en el concepto de lo diabólico. Cuando es algo que es un fin en sí mismo. O sea, nos dice, oiga, usted tiene ¿el dinero para qué le sirve? Pues mire, para mí es un instrumento, es un medio para conseguir cualquier cosa, para hacer bien o daño a la humanidad, o para tal o para cual. Pero cuando se convierte un fin en sí mismo, como nunca tienes suficiente de aquello que no necesitas, entonces es algo que es un proceso que acaba autodestruyéndote, porque es que no hay límite, es la desmesura. Ya, pero lo estás desligando un poco del personaje, ¿no? El personaje este que nos encontramos, por ejemplo, en las fachadas de las catedrales, que aparece curiosamente en construcciones religiosas, aparece el diablo, ¿no? Bueno, evidentemente la lectura que tiene es, la primera es que el diablo no puede entrar dentro de la iglesia, o sea, ni por su naturaleza ni por la divina, ¿no? La de Dios, que no lo permitiría, ¿no? Y la segunda es el símbolo de que el mal está fuera de la iglesia. Se puede llegar hasta la fachada, pero nada más, ¿no? Bueno, y las múltiples interpretaciones y lecturas que se da al personaje en sí, ¿no? Tú hiciste un grabado espectacular, que es una especie de recreación del laberinto de Chartres. Sí. Que en la catedral de Chartres está el laberinto, bueno, lo contamos por si no lo sabe alguien, un laberinto a la entrada, para que si el diablo entrase alguna vez, se perdiera, no pudiera llegar a pisar terreno sagrado, ¿no? ¿Qué lectura le diste tú entonces al grabado aquel? ¿Te refieres a...? Bueno, yo creo que para mí el concepto del bien y del mal son inseparables.
O sea, es una paradoja en la cual es como si se tratase de un imán, aunque la dimensión, aunque tú cojas un imán enorme y empieces a fraccionarlo y lo elementarices hasta la cosa más minúscula, siempre vas a tener los dos polos, es el polo positivo y el negativo. O sea que su naturaleza es inseparable. Por eso cuando me dices, ay, el diablo no podía entrar dentro y tal y que cual, dices, eso en sí mismo es un ejercicio diabólico, porque no olvidemos que el sentido etimológico es separar. Si tú intentas separar un polo del otro, estás haciendo un ejercicio diabólico. O sea, tienes que aceptar que te lo puedes encontrar fuera, pero es que donde lo tienes que buscar es dentro. O sea, la célebre cita esa que te comentaba yo antes, a ver si la encuentro por aquí. Es decir, localización, ¿cuál es la dirección? ¿Cuáles son las señas? ¿Cuáles son las señas del diablo? La razón social. Exactamente. Es decir, oiga, ¿cuál es su domicilio? pero si lo encuentro porque es muy simpático. ¿Sabes? ¿Cuál es su domicilio? Y te digo, pues señor, no lo busque... Sí, mírate, lo leo textualmente para ilustrarlo mejor. Dice, este señor es Denis de Rougemont, que es un especialista que tiene un libro magnífico que podemos recomendar a la audiencia, que se llama La part du diable. Está escrito en francés, no sé si está traducido, pero creo que sí. Entonces este señor en un momento determinado te dice, una buena dirección. Dice, si quieres frustrar en la primera ronda del diablo y su segunda vuelta al mismo tiempo, si se toma usted en serio el atraparlo, le diré dónde le encontrarás más seguramente. En la silla en la que está usted sentado. Me voy. Me voy. Eso es una... dicen que lo de señalar es un vicio muy feo. Eso de señalando, ¿no? Sí. Bueno, yo es que para preparar un poco el tema por aquella asociación de ideas, pues a Paco le dejé un esquemita para ver si nos clarificaba un poco el tema ¿no? ¿Quiénes somos? Primero vamos a conocernos y después a ver si conocemos al diablo, ¿no? Ya que has tenido el pésimo gusto de señalar mi silla. Paco, tú estás sentado, ¿no? También, ¿no? Pero eso es un quite para que ahora entres tú con el cerebro reptiliano. Sí, ¿no? Bueno, es que pues evidentemente hay que buscar razones, ¿no? Hay que buscar razones, pero no opiniones, son razones científicas, ¿no? El cerebro humano, y Paco ahora nos va a poner el esquemita para que quien no lo sepa lo conozca. El ser humano tiene 3 cerebros y los 3 cerebros interactúan de la misma forma. Son 3 cerebros reales, como se puede ver. El más profundo, el más pequeño, el que está en la base del cerebro, es el cerebro primitivo, el de los primeros vertebrados, o sea, el de los reptiles, y es el paleoencéfalo, el más arcaico, el que tienen nuestros ascendientes, los reptiles de los que venimos, ¿no? Es un cerebro sin sentimientos, simplemente se limita a la supervivencia pura: comer, no ser comido, reproducirse y nada más. No hay sentimientos, no hay otras emociones. El mesoencéfalo, que es el central, que es ya el cerebro del mamífero, es el mismo, el comer, no ser comido, reproducirse, con sentimientos. En este caso, pues la hembra de cualquier mamífero pues tiene sentimientos hacia sus cachorros. Es otra forma ya de un cerebro más evolucionado. Y finalmente el telencéfalo, que es el verdadero humano, que está en la corteza superior. Ese encéfalo suma los otros 2, el comer, no ser comido, reproducirse, los sentimientos y además el raciocinio. El raciocinio es el que nos hace pues capaces de abordar ya campos espirituales, la magnificencia del pensamiento humano, el que nos hace hacer o ha conseguido hacer obras magníficas, pues no sé, unas meninas, una novena sinfonía. Esto se consigue desde un cerebro privilegiado, porque tiene capacidad de razonar, ¿no? De razonar y por tanto abrir muchísimos estadios en la mente. Mientras que un cerebro reptiliano
es el que, combinado con ese otro pensamiento racional, pues es capaz de las mayores atrocidades. Acabas de nombrar el mundo nazi, el siniestro mundo de los campos de exterminio, y es sobrecogedor la capacidad humana para destruir, ¿no? Para destruir y para el mal, ¿no? Entonces, es evidente que tenemos una parte reptiliana que no es ni buena ni mala, hay que saberla simplemente usar, ¿no? Pero está ahí. Sí, por ejemplo, es la que puede generar el mal. Claro, yo veo que una de las cosas que nos lo revela también es que todos tenemos un umbral de tolerancia. O sea, primero que fisiológicamente tú analizas el cerebro reptiliano y es idéntico al cerebro de un cocodrilo. Es idéntico. O sea, sí. La forma y demás es clavado. Sí. Y luego, para sacar el cocodrilo ese que todos llevamos dentro, si yo empiezo a irritarte, cada uno tenemos un umbral, pero llega un momento en el cual sale ese saurio que tenemos dentro y es capaz de hacer cosas de las que luego te vas a arrepentir sin duda, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay quienes pues tienen un umbral más alto y hay quienes tienen un umbral más bajo, ¿sabes? Pero que está ahí, el potencial ese de ira y de demás, eso está ahí latente. Sí, pero qué curioso. O de agresividad o violencia, vamos, como lo queramos llamar. Qué curioso. Lo digo porque nada es bueno ni es malo, simplemente es la aplicación que se dé, el uso que se dé, ¿no? Ejemplo, a un cocodrilo va un señor con una lanza y le tira una lanza y el cocodrilo se escapa y ya está. El cocodrilo se ha limitado a sobrevivir o a atacar en su momento y ya está, ¿no? Si a nosotros viene un señor con una lanza, hacemos lo mismo que el cocodrilo, pero a continuación ya generamos un fantasma de que cualquiera que tenga una lanza nos la puede clavar, o qué querría que el señor, o por qué nos quería agredir, o sea, ya somos capaces con nuestro razonamiento de generar nuestros propios fantasmas. Entonces, vamos a eso, que nada es directamente bueno ni malo, ¿no? Sino que el grado de utilidad que le demos, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en lo del cerebro reptiliano, es que, bueno, hilvanando un poco la historia esta, ¿por qué la religión cristiana representa al diablo como una serpiente, ¿no? Y entonces asocias y dices, ¿y por qué todas las grandes culturas, todas las que además han pervivido como documentación histórica, documentación de la humanidad, ¿no? Pues los sumerios, los babilonios, no sé, los incas, los aztecas, los egipcios, que son civilizaciones que en condiciones normales, bueno, ni en condiciones normales, que no se han conocido, no ha habido intercomunicación de ningún tipo, ni proximidad siquiera, ¿no? Ni siquiera en el tiempo. Y sin embargo, todas confluyen en un símbolo, todas tienen la serpiente como símbolo máximo de, no sé si es poder, como símbolo religioso, seguramente como todo, símbolos religiosos sí, desde luego, pero también sí es como un símbolo, como un estadio de poder, ¿no? O sea, hemos sido capaces de llegar a la mente reptiliana, a la sociedad reptiliana, ¿no? Entonces, es cuando uno dice, bueno, si el diablo cristiano es una serpiente, ¿cómo es que las otras religiones, o sea, para el mundo judío-cristiano, es una maldición, una serpiente? Para todo el resto de civilizaciones es todo lo contrario, es positivo, es regenerativo, representa la sabiduría, la fuerza, la energía, bueno, todo, absolutamente todo, ¿no? Y nos ha llegado hasta Occidente. Esculapio, el dios de la medicina, para curar a sus enfermos se convertía en serpiente, para ser más sabio. De hecho, por eso tenemos en el bastón del símbolo de la medicina enrollada una serpiente y en la cruz de la farmacia enrollada otra serpiente, siempre como máxima sabiduría. Y la palabra fármaco significa fermento, digo veneno, perdón. Veneno. O sea que los venenos administrados en la dosis adecuada es también una metáfora con lo del mal, ¿no? Es decir, el mal es siempre algo relativo y que es inseparable el bien del mal, es una paradoja, y entonces hasta una cosa tan negativa como puede ser un veneno, que si me paso de dosis, me muero, administrada en la dosis adecuada, pues puede sanarte la misma sustancia. Bueno, es que la serpiente a la vez
que es sabia, se supone, también es venenosa, ¿no? No lo sé. ¿Y cómo pueden haber crecido civilizaciones enteras adorando a la serpiente o aceptando, o es una proyección de la propia mente, el propio pensamiento humano? Yo creo que sí, porque es que en el fondo al final es la humanidad. Es que las reglas para todos los seres humanos son similares, lo que pasa es que lo que cambia es la cultura. Entonces, dependiendo de la tradición, dependiendo de la religión, pero al final son siempre, yo creo, como códigos para hacer que la sociedad sea posible, vea cohesionada y tenga futuro. O sea, es muy práctico. Pues yo no lo sé, porque me da la impresión, las impresiones que yo percibo, ¿no? Las mentes reptilianas coordinadas con un cerebro pensante que han generado estos imperios y todo esto, la primera lectura, la directa, es no han sido estados democráticos, han sido estados totalitarios, ¿no? El segundo punto es que han sido civilizaciones todos tienen en común también los rituales de vida y muerte, las ofrendas de vidas humanas. Y bueno, en el caso de sumerios y babilonios y los incas, vamos, unos y otros, lo que hacían en los sacrificios humanos es llevar a la víctima al paroxismo del dolor y el sufrimiento. Porque esto es una forma de alimentarse, de alimentar el concepto serpentario de esa cultura, ¿no? Como que les hacía mucho provecho. A sus dioses les sentaba muy bien el sufrimiento de los demás, ¿no? Entonces, uno se viene al siglo XXI, con la experiencia que ya tiene, de conocimientos del XX, y me da la impresión de que todas las sociedades estas, las que primero estaban, luego desaparecieron, y están algo así como soterradas. Pues, no lo digo como organizaciones, sino como concepto, como idea, como subculturas, ¿no? Yo creo que incluso las religiones como conciencia colectiva de un determinado corriente. Sí, yo creo que se han globalizado. ¿Sabes? De la misma forma que bueno, pues sí, pues mira, le has puesto la cita. Se globaliza el mercado, pues al final se ha globalizado. Entonces dices, bueno, el concepto de lo divino, de Dios, ¿cuál es nuestro Dios contemporáneo en cualquier religión que tú profeses, en cualquier continente que habites, en cualquier raza a la que pertenezcas? Y al final dices, nuestro Dios contemporáneo se llama la economía. O sea, todos hemos internalizado el poder de la economía, y todo el mundo, cuando se levanta, cualquier habitante del mundo, cuando se levanta por la mañana, lo primero que hace es pensar en términos económicos. ¿Entiendes? Entonces está interiorizado, lo hemos internalizado y opera. Sí, es una dependencia total. Exactamente. Entonces, para mí, bueno, y en ese ámbito dices, ¿dónde se encuentra lo divino y dónde se encuentra lo diabólico? Pues dices, en mi opinión, el tema es que si la economía está al servicio de la humanidad, entonces digamos que sería el concepto de lo divino. Y cuando sucede lo contrario, que es que el ser humano está al servicio de la economía, pues entonces se encarna lo diabólico. Es que, bueno, podemos ir por cualquier frente, pero en cualquier caso, cuando estábamos hablando, sí, evidentemente tenemos una parte que si no es bien utilizada, la reptiliana, puede ser satánica, mal conjugada con la otra, con la racional. También tenemos, por lo visto, también tenemos un toque angélico. Bueno, los textos de nuestra cultura, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, se supone algo, o las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según los que de esto entienden, pues el Espíritu Santo es la conciencia, y la conciencia es uno de los fragmentos del espíritu, del alma, vamos, de todo ese campo espiritual del que supuestamente el Dios que nos creó nos ha... Entonces, bueno, pues ya empezamos a atar cabos así, de forma confusa, en una parte angélica,
por deducción, y una parte satánica por demostración, por evidencia, ¿no? Porque esto es así, ¿no? Y esto me recuerda cuando yo estudiaba el retrato humano. Hay un comentario muy típico de los guías de museos, que dicen: no, es que el perfil izquierdo, cuando se pinta a una persona desde el perfil izquierdo, es porque el pintor es diestro y le es más cómodo. Y tú que pintas y yo que pinto sabemos que nos da igual trazar así que trazar de otra forma, o sea que lo de la comodidad no tiene nada que ver. El perfil izquierdo, y a mí me lo explicó el que nos enseñaba esto del retrato, las claves del retrato. Fíjate qué curioso, y los matices en los que entra ya gente muy profesional de cada cosa, o sea, que llegan hasta la médula de todo, ¿no? Dijo: no, es que el ojo angélico del ser humano es el izquierdo, y el ojo satánico es el derecho. A ver, ojo angélico izquierdo, ojo satánico el derecho. Con el izquierdo, con el angélico, se expresa toda la bondad, y con el satánico pues se expresa toda la ira, ¿no? Y entonces cuando pintas un retrato procuras que el ojo que mejor se vea, que más esté en primer plano, sea el izquierdo. Pero siempre se busca el perfil izquierdo. Pero además, pintores que no conocían este detalle han ido a buscar el ojo izquierdo, el perfil izquierdo, ¿no? Bueno, este ejercicio se lo dejamos a los espectadores, que cuando acabe el programa se vayan al espejo y se vayan mirando el ojo derecho o el izquierdo. Se sorprenderán cuando se tapen un ojo y el otro, se sorprenderán que el ojo derecho, el satánico, es el que expresa la ira, todo lo malo que puede salir de un cuerpo humano, se expresa por el ojo derecho, y todo lo bueno se expresa por el izquierdo, por el angélico. Es cuestión de taparse un ojo y otro, y tener un poco de práctica, enseguida se ve, ¿no? Y es una forma de conocernos también, y luego a pintar retratos, claro. ¿Por dónde seguimos? Bueno, sí que sé por dónde seguimos, porque tú tienes tus pálpitos y no pálpitos, tú tienes tus verdaderas sensaciones. Tú afirmas en Petit Comité que has conocido al diablo, tú afirmas que te lo encuentras por la calle todos los días, Sí. Y tú afirmas que todos nos lo podemos encontrar por la calle. Sí. Lo que pasa es que no olvides que una de las definiciones del diablo es que el diablo es legión. Eso ya te da una pista muy gráfica. Hombre, si se sienta en mi silla, no te digo ya lo que puede dar de sí. O sea que mira qué sorpresa, qué huéspedes tengo en casa. Sí, sí. ¿Y cómo tú que tienes sensibilidad para eso, cómo se identifica el diablo? Al cotidiano, al que tenemos por ahí. Sí. Que ya estamos casi llegando a la conclusión de que no es un ente superior, ni que es un señor que está ahí incordiando, no, que es algo mucho más sutil. Sí, yo creo que es que casi hay tantos diablos como seres humanos. O sea, son tantos los matices. Me estás ofendiendo mucho. No, es un poco... se manifiesta, digamos, de las formas más sofisticadas. O sea, es muy refinado. Y en mi opinión, flaco favor le haríamos o nos haríamos a nosotros mismos si lo personalizásemos en alguien. O sea, cuando se personaliza en alguien, incluso en el ejemplo más espantoso que nos ha dado la historia reciente, que es el personaje de Hitler, por ejemplo, dices, incluso Hitler no era más que lo que se suele llamar un pobre diablo. Hombre, sí, nunca mejor dicho. ¿Sabes? Era un pobre diablo. Dices, ¿por qué? Porque es que sería hacerle un honor excesivo el hacerle como el único valedor, ¿no? Ya. Es decir, señores, es algo infinitamente más amplio y además es un dinamismo en el fondo. Yo, por ejemplo, recuerdo que el historiador Antony Beaufort, en uno de sus libros, cuando le dicen... ¿Y dónde cree usted que reside el carisma del personaje de Hitler? Que todo el mundo tiene como un referente de la encarnación de lo diabólico. Pues generalmente la definición que él da en su libro era un señor, o sea, el carisma suyo, digamos, que residía en una energía criminal. O sea, él tenía una necesidad, una energía criminal en sí mismo, en su carácter, una vehemencia desmesurada, y luego lo que a él le daba un enorme poder era una indiferencia absoluta entre el bien y el mal, o sea, la ausencia de cualquier tipo de límite.
Eso es reptiliano. Eso es absolutamente... La falta de emociones. Exactamente. Entonces dices, por ejemplo, una persona con falta de empatía, pues eso ya te da una pista. Una persona que es insidiosa, le llaman el tentador, ¿sabes? Por ejemplo, yo tengo en los procesos de mobbing y demás, una pregunta típica es siempre decirte, dime cuál es tu sueño. Cuando alguien te diga, dime cuál es tu sueño, que quiero ayudarte a conseguirlo. Ahí ya se está, vamos, ya le ves una orejita, ¿sabes? Si tiras de la manta, te aseguro que aparece la encarnación del animalito, bueno, con cuernos y rabo. Pero reconoce que eso es poco habitual, o sea, a mí no... ¿Es poco habitual? No, a mí no me ha pasado nunca eso. No, pues yo conozco gente que sí que le ha pasado y implícitamente, no explícitamente, pero implícitamente, porque siempre hay mucha habilidad ahí metida, implícitamente es una cosa que te puede suceder, ¿sabes? Intentar descubrirte lo que hablábamos antes del talón de Aquiles. A ver, es que yo quiero ser artista. Ah, ¿quieres ser artista? Muy bien, pues espérate. Y entonces se presenta como un benefactor, lo hablamos el otro día con las figuras estas de los maestros y demás, se te presenta como un benefactor que lo que quiere es ayudarte y tal y que cual, y luego lo único que quiere hacer es justo todo lo contrario. Sus intenciones son siempre las más aviesas. Ya, pero es que me has puesto el ejemplo de Hitler como ejemplo, ¿no? Y Hitler, para ser satánico, el pobre hombre no se regaló nada, porque el hombre no tendría alma, porque pintaba unas acuarelas horribles. Pero su frustración es que él quería ser artista y no triunfó. Y me parece que eso se lo hizo pagar a 6 millones de judíos. Sí, claro, frustración como artista. Es que lo que no consiguió, digamos, es someter esa fuerza que él sentía, ¿sabes? Y al final se lo llevó la resaca. Es decir, sí, un poco intenté luchar contra esa corriente y al final la corriente fue más fuerte que él y le destruyó. Bueno, pero estamos en los puntos. A ver, para discernir. El diablo en la calle. Un comentario me dijiste y me llamó mucho la atención. Cuando te encuentras con el diablo es alguien que solo sabe pedir, dar no dar. Sí, cuando te da algo es siempre un señuelo. O sea, es como el pescador con la cañita, ¿sabes? Está ahí y te parece que te va a dar de comer y al final, hombre, me han invitado a cenar. Y al final te das cuenta que acabas siendo tú en el plato, en la comida. Acabas en la bandeja. Es una cosa siniestra. Acabas en la bandeja con la manzana en la boca. Exactamente. Y dices, oye, pero si yo venía a cenar. Sí, pero es que al final te conviertes tú en la cena. Pero con protagonismo. Bueno, o sea, no solo no da, sino que quita, ¿no? Sí, luego, por ejemplo, siempre un ser, por lo menos en las veces que yo me lo he encontrado, digamos así, muy encarnado, o sea, gente que se ha entregado sin mucha resistencia. A ver, no estás hablando en lenguaje metafórico, estás diciendo que lo has palpado. Sí, puedo pensar, ahora en la cabeza puedo tener en otras personas, ¿no? Lo digo por si alguien que te esté viendo, a Fernando lo perdemos, este hombre se nos va. No, el tema es ¿cómo decir? Si las personas no tienen una construcción, digamos, una arquitectura suficientemente sólida, pues cuando te entra este dinamismo, cuando es como un virus, cuando te entra dentro del sistema, entonces, al final acaba destruyéndolo todo, incluso el interesado, ¿no? Entonces, cuando tú ves ese tipo te encuentras ese tipo de personas, al final son siempre, por eso te digo yo que es muy gráfica la expresión de pobre diablo. Son personas que son víctimas de sí mismas, ¿sabes? Llenas de carencias, muy débiles, o sea que al final dices, bueno, es una persona digna de merecer, si no fuera por lo sórdido del proceso, dirías, es que te inspira más que nada pena, diciendo, qué pena, ¿no? El personaje que no es capaz de gobernarse a sí mismo. Bueno, pero mientras dan pena, van haciendo estragos. Van haciendo daño, que eso es lo que no tiene ninguna gracia. Y para mí, una de las injusticias fundamentales, que es por las que me resulta absolutamente imperdonable, creo que en alguna de nuestras charlas anteriores también surgió el tema, es el hecho obvio de que construir algo cuesta horrores y destruirlo no cuesta nada. ¿Sabes? O sea, hacer daño es algo muy sencillo, y luego lo que ya también es imperdonable es que salga muy barato, porque entonces dices, oye, es que es terrible que este señor se haga esta debacle y que luego se vaya de rositas, es que es escandaloso.
Pero entonces es porque hay un caldo de cultivo en el que se mueve cómodo, si no, no sería posible, claro. Claro, por eso, por ejemplo, metafóricamente hablando, cuando temas se dan en sociedades, dice, fenómenos como por ejemplo el de la corrupción o ese tipo de, una vez más es recurrente en nosotros porque está muy de actualidad, ¿no? Dices, no se trata de acusar al corrupto y decir, mira, mira, una vez más, no hacemos el ejercicio de proyectar, ahí está el diablo, míralo, oye, mira el peinado, ¿no? Mírale la capa, te das cuenta, míralo, es él. Entonces, si actúas así, entonces lo que no reconoces es tu parte en el proceso. Dices, el personaje de acuerdo que está ahí encarnado, pero dices, ¿cómo funciona el proceso? Y dices, se nutre de la energía de todos los demás, incluida la del propio interesado. Porque dices, ¿tú cómo puedes neutralizar eso? Y dices, pues sencillamente quitando tu energía de ese proceso, diciendo, oiga, es que yo cuando a mí me aparece un señor corrupto, ese señor ya para mí no le voto nunca. Ahora, si a mí me hace un señor que me hace un estropicio y luego aparece en las próximas elecciones y le vuelvo a votar, entonces es que soy cómplice. Sí. ¿Sabes? Es una cosa tan simple como eso. Dices, oiga, ¿y entonces cuál es la solución? Digo, la solución no es quitar a ese y poner a otro. Ya vemos lo que ha pasado ahora con el Mubarak ahí en Egipto. Quitan a uno para poner a otro y al final es lo mismo. Y dices, ostras, ¿y esto? ¿Y aquí esto cómo hacemos? Dices, el tema es que lo que hay que trabajar es, digamos, para mí, una vez más, los estándares morales de esa sociedad, que cuando haya cosas que resulten inadmisibles, pues que no las admita, y al no admitirlas automáticamente desaparecen. O sea, estás sugiriendo, al diablo se le derrota ignorándolo. Exactamente. Es eso, ¿no? Exactamente. En primer lugar, vamos a reunir puntos. Sabiendo que existe, no puede ser iluso ni mirar hacia otro lado. Ahora sí diciendo, mira, esa hoguera no se va a nutrir de mi madera. ¿Sabes? Ya. Porque una metáfora muy simpática, perdona que te interrumpa, es por ejemplo en la tauromaquia. Cuando te encuentras al diablo encarnado, dices, bueno, y descubres que para que el proceso fluya es absolutamente imprescindible que tú participes de él. ¿Sabes? Te comentaba el otro día de una forma metafórica la imagen en la tauromaquia de entrar a matar. Sí. Dices, es que para dar el espadazo al toro, el toro tiene que colaborar. Porque si el toro no fija su atención y se pone a mirar al otro lado y no embiste, el torero va a pinchar hueso seguro. Entonces, la lectura práctica es decir, señores, el diablo no te va a hacer más daño que el que tú le dejes. Porque si tú no le dejas, está absolutamente incapacitado para hacerte nada, de una forma metafórica, ¿eh? Sí, esto me recuerda en los antropólogos que han reconstruido formas de conducta de los primeros pobladores, de los hombres de las cavernas, y curiosamente en determinadas sociedades, cuando alguien cometía un crimen o atentaba contra el clan de forma imperdonable, el juicio sumarísimo era declararlo muerto, o sea, del mundo de los espíritus, de tal forma que nadie podía dirigirse a él porque entonces moría también. Quiero decir, era un muerto en vida que no podía dirigirse a nadie, nadie le contestaba, nadie le hablaba, nadie lo miraba, o sea, se le ignoraba totalmente. Y entonces, bueno, el fin último era siempre el mismo. Ese individuo acababa abandonando ese clan y por lo tanto en un mundo sin población pues acaba muriendo solo, ¿no? Era el destierro, claro. Es también aplicar esto, ¿no? O sea, cuando alguien te haga daño, ignóralo, porque... No, y luego también yo creo que hay una obligación social de señalarlo. Es decir, este señor es un bellaco y hay que decirle, y ese de ahí. Y luego, pero claro, hay que señalarlo siempre que los estándares de la sociedad sean lo suficientes como para no ser cómplices, porque tú lo señalas, o es una obviedad, es una evidencia, y la gente lo tolera. ¿Sabes? Dicen lo que dicen aquí en España muchas veces, oiga, es que la corrupción pasa factura. Y dices, pues oye, me parece tremendo. O sea, que haya un señor que te está robando, que te está machacando, que es un personaje antisocial, que es un horror, que además te afecta directamente, aunque tú no lo percibas así, y que tú luego cojas y que eso le des tu beneplácito, pues claro, entonces dices, ¿por dónde le atacas tú a esto? Pues hace un poquito vi un programa que comparaba sociedades, entre, por ejemplo, ponía como una sociedad de referencia la finlandesa, y luego hablaba de otro tipo de sociedades, y decían, ¿cuál es la diferencia? Y decía, el que en este caso en Finlandia
la gente pensaba en primera persona del plural, y en otros países donde este tipo de fenómenos proliferan, digamos, son más comunes, pues la gente piensa única y exclusivamente en primera persona del singular. Sí, yo conozco un país de esos que funciona bastante, el yo, bueno, el ego. Claro, y luego ahí se empiezan a crear todo este tipo de estructuras, llámese la mafia en Italia, o como, en fin, hay miles de ejemplos, ¿no? En los cuales tú coges, sobornas, o sea, vendes tu alma al diablo a cambio de, pues, lo de siempre, lo es tu alma, metafóricamente, ¿sabes? Y el drama para mí del hombre contemporáneo es que en la antigüedad el hombre vendía el alma al diablo, el mito del Fausto, ¿no? El hombre contemporáneo, como no da ningún valor al alma, pues sencillamente se la regala, o sea, ya directamente, ¿sabes? Le dice, toma, ahí la tienes, que esto no sirve para nada. Es una posibilidad. Pero bueno, vamos al corolario. Identificamos al diablo porque es insaciable, solo pide, nunca da, menos con trampas. Sí, no, pero cuando da algo es tremendamente ruin y mezquino, o sea, le cuesta horrores. No, pero y vamos... luego, y cuando da algo siempre es un cebo, ya te digo. No, lo digo por si me encuentro a alguien por la calle, ya puedo empezar a tomar referencias. Nunca da nada, o es todo interés, es insaciable, o sea, lo quiere todo. Y de lo que se desprende de tu disertación, pues, aparte que no tiene sentimiento ni de bien ni de mal, simplemente de lo que a mí me conviene, que eso sí que es muy reptiliano. Me da la impresión de que son gente que tienen la sensación de que se van a imperpetuar, de que no se van a morir nunca. Claro. O sea, el afán de recoger, yo he conocido a uno así en Berlín, que ya no está entre nosotros, y estaba, bueno, de la forma como se comportaba y de la forma como hablaba, estaba convencidísimo, o sea, no le cabía ninguna duda, y eso que ha fallecido ya, ¿eh? Lo vi poco antes de fallecer, y era todavía más fanático, más integrista, estaba más desaforado. Y estaba convencidísimo que el día que él desapareciese del planeta, iba a dejar de girar sin ninguna duda. O sea, no le cabía la más mínima duda. A Hitler le pasó lo mismo. Hitler estaba convencido de que si él desaparecía de este mundo, el pueblo alemán se iba detrás de él. O sea, él lo tenía clarísimo que iba a ser así. Ya, pero, a ver, ahí también el psiquiatra tendría algo que decir, ¿no? O sea, quiero decir, no es todo satanismo puro, sino ni reptilismo puro. Pero tampoco tienes que caer para mí en el error a este tipo de perfiles psicológicos, de personajes, de rasgos de la personalidad, concederles el estatus de enfermos, porque no, de enfermos nada, ¿eh? O sea, son perfectamente conscientes de lo que están haciendo. O sea, no les puedes decir, no, es que como está enfermo, pues mira, pobrecito, está trastornado. En absoluto, es consciente de lo que está haciendo, y además, incluso en casos, desarrollan un cierto sadismo. ¿Sabes? A mí este personaje que te digo, en un momento determinado, recuerdo a las 7 de la mañana, después de una noche de juergas y tal, tomando una botella de whisky, decirme, Nando, llegado a un punto, ¿sabes qué? Digo, ¿qué? Y dice, solamente queda una salida. Y le digo, ¿cuál? Y me dice, ser todo lo malo que puedas. Y dices, ¡qué horror! ¡Qué horror! Hombre, ¿Qué me estás diciendo? Depende. ¿Sabes? Si le coges el punto, pues pero no sé. Pero llegan a disfrutar del sufrimiento ajeno. O sea, hay mil variantes. Es lo que te comentaba antes de las culturas serpentarias de todas las civilizaciones. O sea, cómo torturaban a sus víctimas, sus ofrendas y tal, para que, bueno, con ese sufrimiento alimentar a sus ídolos, que pues eso, que tienen forma reptil todos, ¿no? Estaba recapitulando, lo que pasa es que no dan nada, acumulan todo lo que pueden, no tienen noción del tiempo, o sea, ni de vida ni de muerte. Tienen una propia acepción delirante, o sea, su percepción de la realidad es... O sea, son megalómanos. O sea, en el caso de Hitler, quería invadir el mundo, vamos, quería empezar por Checoslovaquia, sí, ir hacia Rusia. No, de esos hay más. Claro. Y la conclusión final, y para destruir al diablo o estos productos que genera el género humano, hay que ignorarlos.
Esa es la destrucción. Es como ellos se autoinmolan de alguna forma. Yo es que creo que lo que hay que hacer es sencillamente neutralizarlo. Dices, ¿cómo lo neutralizamos? Pues en el mundo, por ejemplo, yéndonos a un tema gráfico para que sea más fácil entender lo que estamos diciendo, dices, en la última crisis financiera que ha habido, el diablo ya acampaba a sus anchas, ¿sabes? Al final dicen, oiga, la subprime, ¿qué era eso total? Era el mito de la caja de Pandora. Era una cosa que era una caja cerradita, se la iban cambiando y decían, mira, te vendo esto por 5. Solamente hay una condición, no se te ocurra abrirlo. Se lo vendes a aquel por 6 y automáticamente perfecto. Entonces, claro, tú dices, bueno, haya lo que haya, me da igual porque se lo voy a vender a este por 6. ¿Entiendes? Se lo das a este por 6 y claro, luego a aquel se lo tenías que dar por 7. Hasta que llegó un momento que a alguien se le ocurrió abrir la caja y entonces se lió la de Dios. ¿Sabes? Y dices, ostras, pero si no hay nada, ¿cómo es posible? Entonces, la cosa es decir, oiga, ¿y usted cómo pasa la caja al otro? Es que claro, como yo tenía una ganancia del 10%, es que a mí qué más me da. Y dices, pues la prueba de que sí que te da es que cuando se viene el castillo de naipes al suelo, al final tenemos que bregar con la situación todos y casi siempre el que se sale de rositas es siempre el que la ha liado, como ha pasado en este caso. Dices, oye, por una parte los banqueros, sin concretar demasiado, los banqueros se van con jubilaciones maravillosas y multimillonarias y escandalosas, y por otra parte hay un señor ahí que llegan 600 euros al mes y le dicen que le van a apretar, que le van a rebajar y que tal y que cual, y dices, oiga, pero esto es el mundo del revés. No, esto es aquello de barrer la escalera de abajo arriba, ¿no? Exactamente, ahí vamos. Hay un señor que es muy interesante, que también para el público que quiera profundizar en el tema, ya que por limitación de tiempo y demás tampoco podemos ir mucho al detalle, pues hay un señor que se llama Götz Werner, que es un señor alemán, que es el dueño de una cadena de droguerías muy importante en Alemania, que tiene miles y miles de filiales, que ahora se dedica a dar conferencias por universidades y en medios de comunicación sobre una idea que es una idea parece bastante sensata, que es afirmar que el hombre no debe de estar al servicio de la economía, sino que ha de ser al revés, ha de ser que la economía debe de estar al servicio del hombre. ¿Sabes? Entonces él se ha sacado, tiene una idea que es digamos, una renta básica universal. Él dice desde la cuna hasta la tumba. En su caso se hablan de distintas cifras, pero bueno, él habla que en el torno de entre 1.000 y 1.500 euros para todos los ciudadanos, sencillamente por el hecho de existir. Entonces la pregunta siempre vienen los que dicen, ¡hala! ¿Qué has dicho? ¡Qué barbaridad! ¿No? Dice, primero, lo está diciendo un señor que no es ningún tonto, porque es un empresario de éxito, sabe perfectamente lo que dice. Lo argumenta distintamente, ya te digo, es una cosa que el que quiera interesarse más que profundice, porque... El otro día lo estuve leyendo esto, pero de estudios que se están haciendo sobre la obra de este señor, debe ser, sí, que están haciendo en el País Vasco y en Navarra, donde sería factible hacer eso. Claro que es factible, es más que factible. A ver, no hablamos de una cantidad concreta. No. Es decir, donde se podría plantear el tema con seriedad, ¿no? Sí, los detractores lo primero que hacen es decir, ¡hala! Pero es que eso harías un mundo de vagos, aquí no trabajaría ni Dios, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿y eso cómo se financia? ¿No? Pues bueno, el señor tiene respuestas para las dos cosas. Una de ellas tiene una teoría que es el hecho de que las personas necesitan realizarse, necesitan dar un sentido a su vida, aparte de funcionar únicamente por angustia existencial, que es decir, oiga, es que si no trabajo me muero de hambre, ¿no? Pues dices, pues usted coge y satisface las necesidades básicas de la sociedad. Dice, primero, que además de que eso dinamiza enormemente lo que es el sistema productivo, además tiene muchas ventajas, ¿no? Entre ellas, pues que de un plumazo terminas con el desempleo. Sí. ¿Sabes? O sea, que es automático. Y luego, pues te das cuenta que dices, dinero hay, lo que pasa es que, claro, lo que hace falta es, pues eso, que en lugar de que vuelva de Suiza. Es importante vuelva. Exactamente. Es que dices, oye, desde el momento, la prueba de lo diabólico también, dices, todo lo que es la economía es el Dios, ¿no? Dices, de la forma como está construido el mundo,
Tú dices, toda esa ingeniería financiera, toda esa los paraísos fiscales, toda esa serie de blindajes, dices, el diablo es tremendamente sofisticado a la hora de pertrecharse y de hacerse invisible y convencernos de que no existe. Que es siempre, hay un mito alemán que es el de la Tarnkappe, que es el manto que él utiliza para hacerse invisible. Porque él, su ocupación principal es convencer a la gente de que es un mito ancestral, pero que en nuestra sociedad contemporánea ya no existe, ¿no? En el momento en que te das cuenta que a unos se les pide de las cosas de una forma y a otros de otra, te das cuenta que eso ya es una vez más separarnos a los otros de los otros, por lo tanto es un ejercicio esencialmente diabólico. Bien, si aquí la cuestión es, la cuestión no es tan importante si existe o no existe, el problema es que ejerce. Ese es el problema real. Yo diría más, campa a sus anchas. Y ahí tiene y hay países donde tiene el terreno abonado, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a ver, lo de acabar con el diablo, eso, porque nos vamos o te dispersas. Si ignoras al diablo, no te puede afectar en nada. Lo digo porque estaba suponiendo que si... En un contexto en el que puedas elegir. Si estás en un campo de concentración, allí indudablemente es No, estamos teorizando, claro. Estamos teorizando. Entonces, estoy suponiendo que si el diablo es rey, que no tenga corte. Entonces el rey no tiene sentido. Sí. Si es banquero, que no tenga clientes. Si es político, que no tenga votos. Eso es ignorarlo, eso es quitarle todo el poder. Y entonces es que se diluyen, esos seres se diluyen. Y si son de carne y hueso, con más argumentos, vamos. Pero para eso tú tienes que lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia de tu propio poder y ejercerlo. O sea, yo, por ejemplo, en las últimas elecciones, yo oía, hablando de los partidos políticos, sin concretar, porque es general, lo que más aterroriza a los políticos es el que la gente se desentienda, dice, oiga, vayan ustedes a votar, y entonces empiezan a amenazarte con el voto útil, que viene no sé quién, que viene que viene el otro, y al final dice, oiga, ¿por qué me tiene usted que asustar? O sea, que yo no puedo ser soberano y decidir, pues como de una forma libre, si realmente usted ha sabido seducirme o no ha sabido seducirme, o si lo que usted me propone me resulta interesante o no. O sea, no me presione. Bueno, la Biblia, entre muchos nombres, a Satanás le llama el gran mentiroso. Es que lo es. Esto suena familiar, ¿no? Absolutamente. Pero bueno, para vincular esto con el ámbito artístico, para conectarlo un poco, hablando de que la forma, digamos, de combatirlo es aumentando los estándares de moralidad de la gente, o sea, que piense más en plural que en singular. Sí. Yo creo que una de las funciones del arte, para volver al tema del faro, de tal y cual, para que sirva de referencia a la sociedad, es que el arte, a través de ese poner en valor todo aquello que tiene que ver con lo humano, con el ideal de la bondad del ser humano, lo que tiene que servir es un poco de eso, como de faro, para que cuando te encuentres en medio del océano y sea todo de noche y tal y que cual, veas ese resplandor y tengas una referencia y digas, ostras, mira, allí está la roca, sabiendo de que el mar y la roca son inseparables. Ya. ¿Sabes? Pero es decir, que a través de la belleza y a través de ese ideal de la bondad humana, nos sintamos todos partes de un todo y actuemos de una forma, digamos, con más moralidad y que tenga menos coste para el colectivo. Bueno, lo de moralidad está muy bien traído porque moral, según los antiguos romanos, moral era según la costumbre antigua, la antigua costumbre, quiere decir que no es una imposición de tipo religioso, según cómo se ha obrado siempre correctamente, es ese concepto, ¿no? Según una tradición de lo correcto, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo que el arte naturalmente las artes, podríamos decir, en plural, para sofisticar un poco el... Cuando hablo de arte es concepto universal, ¿no? Es evidente que ha sido una necesidad del espíritu humano, no ha sido un capricho ni ha sido un invento, ha sido algo que ha fluido de la mano de todas las civilizaciones, ¿no? Y en cuanto a esto de que sacar colorarios y conclusiones de que la cultura, ¿no? La cultura
Estoy pensando que los sumerios, la antigua Babilonia, las sociedades establecidas en torno a la gran serpiente, ¿no? al poder, ¿no? Eran sociedades que instrumentalizaban la cultura de la gente, que era darles una serie de supersticiones, darles una serie de pautas pseudo-religiosas y todo esto, y darles mucha superchería y muchos miedos para mantenerlos absolutamente anulados en una masa gris e informe. Y lo que era la cúpula era la gente que tenía toda la información, la información que ellos entendían como necesaria para mantener su estatus, para mantener su cultura, su civilización. Pero fíjate si hilaban fino, que tenían prohibido transmitirla. O sea, tus conocimientos dentro de este núcleo son conocimientos estancos. Y bajo pena de muerte, la transmisión de esos conocimientos, que era una forma de mantener a la clase privilegiada aislada en una burbuja del resto de la plebe, ¿no? Es que tú date cuenta. Y esto me recuerda los recortes en educación que se van a vivir ahora. Cómo alguien está pretendiendo generaciones de ignorantes, de gente con poco acceso a la cultura. Cuánto, a no sé qué diablo, a no sé qué Satán, ni qué ser serpentario le puede interesar que todo un pueblo, cuanto menos acceso tenga a la cultura, nos quieren convencer de que es mejor. Esto es lo que me parece verdaderamente satánico, ¿no? Y bueno, pues es que tú date cuenta que en todos los regímenes totalitarios, de la índole que sean, lo primero que hacen es a toda la disidencia eliminarla, por definición, sí. Porque saben del peligro de la penetrabilidad de las ideas. Entonces, el hecho de que la gente piense por sí misma las hace mucho menos vulnerables, las hace mucho menos manipulables y las hace que en un momento determinado son capaces de tener actitudes heroicas. Que es decir, oye, me inmolo yo, lo que pasaba en el nazismo, por ejemplo. Había mucha gente que se jugó la vida para salvar a miles y miles de personas. Desde el célebre, la película esta de la lista de Schindler y demás, hay gente que es capaz de decir, oye, aunque esto es una atrocidad de tal dimensión, me produce un conflicto moral de tal calibre que voy a consagrar mi vida a salvar a todos los que pueda. Dice, aunque me vaya la vida en ello. Bueno, alguien sacó su plano angélico. Claro, por eso te digo de que el ser humano tiene esas dos vertientes que son inseparables. Entonces lo que tenemos que intentar es evitar hacer ejercicios de estos de proyección, como hacían por ejemplo los nazis, que es decir, no, el enemigo, el diablo es el judío, porque claro, en el momento en que tú lo sacas, es implícitamente lo que estás haciendo es eludiendo tu responsabilidad. Y el ejercicio que hay que hacer yo creo es el contrario, es decir, reconozco mi responsabilidad, lo reconozco dentro de mí, ¿sabes? Y la suma de todos los pequeños diablitos que somos todos, o esos pobres diablitos que podemos llegar a ser, es lo que encarna el holograma ese, que por ejemplo Goya tiene un cuadro muy bonito que es el del coloso, ¿sabes? Sí. En la premonición que él tiene de la guerra napoleónica, sí. Pues claro, el coloso es un ente, pues digo, el coloso para mí es la antítesis del holograma ese de lo divino que yo te hablaba con Karajan o con la novela de Beethoven, ¿no? Sí, sí, y dices, sí. Uno es un holograma de lo divino y el coloso de que cuando dices una guerra, qué atrocidad, pues claro, se encarna ahí el diablo, el mito del diablo, toma cuerpo, toma forma, claro, de una forma metafórica, pero está ahí operando. Oye, ¿tú pintarías al diablo? ¿Tú que eres artista? Pues... ¿Hace falta? Bueno, mis marinas, ¿qué te crees que son? Hombre, yo quiero pensar que tú eres una persona bucólica. No, te voy a leer una frase que me apunté por aquí también muy simpática, que hablaba precisamente sobre la gratuidad de querer separar el bien del mal, ¿no? Si nos dice, oye, señores, bueno, lo que hay que hacer, mira, para mí, lo que hay que hacer con el bien y con el mal lo resumo en la siguiente frase. Dice, la ola del corazón no se cubriría de la más hermosa espuma, ni sería todo espíritu si la roca impasible del destino no se opusiera a su paso. Obviamente. Pues entonces, es decir, gracias a que existe una cosa, pues puedes hacer la otra, pero claro, el tema es que has de someter a ese dinamismo, o sea, no puedes dejarte arrastrar por él.
sino que sencillamente con los recursos que tienes, digamos que dominarle y no ser su siervo. Ese sería para mí el ejercicio práctico. Es decir, porque yo lo veo dentro de mí, o sea, en situaciones de lo más cotidiana, te das cuenta que de repente sale ahí una energía negativa que dices, ostras, y esto a veces tiene relación con lo que ha sucedido, a veces está completamente fuera de contexto, pero claro, si tú ese impulso no eres capaz de domesticarlo, diciendo, o bien tomando conciencia, o bien diciendo, y esto es desproporcionado, entonces al final acabas siendo arrastrado por ese dinamismo que acaba implosionando. Es que el problema de todo esto es que, ya te digo, los personajes que yo conozco que han encarnado esto, al final el de Hitler es clarísimo, pero el del otro que yo te hablaba también es lo mismo, pero es que implosionan, ese es el problema. O sea, que es que el hacer daño, o sea, el hacer el mal, no le sale a cuenta ni al interesado. Eso es lo que es una obviedad y que no entiendo yo cómo cuesta tanto darse cuenta. ¿Sabes? Es que no es que ser bueno, bla, 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 ni hacer el bien y nada. Es que te estás perjudicando seriamente a la salud. Bueno, pero esto es cuestión de decir, ya te lo verás. Lo que pasa es que mientras se lo ven, pues hay que correr riesgos. Para mí lo que resulta profundamente injusto, que es una de las cosas por las cuales también creo que es necesaria la idea esa de humanizar el mundo, es porque una vez más esa injusticia primigenia que significa que construir algo cuesta horrores de cariño, de que se tienen que dar un montón de circunstancias, hay que nutrir, hay que no sé cuántos, bla, bla, bla. Y luego llega un momento y te aparece ese jardincito que tú has estado cuidando ahí, ese que tienes tú ahí, con tus plantitas, con no sé qué. Llego yo a hacer daño y a mí me cuesta, en un minuto hago polvo lo que te ha costado a ti 30 años de construir, ¿sabes? No, mira, pues saldría mi parte diabólica que habrías de abono de las plantas. O sea, problema ninguno. O sea, como has dicho que aquí se sienta no sé quién, aquí en esta silla se sienta no sé quién, pues bueno, vete jugando tú, que ya vas con qué juegas. Fernando, que me dice Paco que ha sido un placer. Sí, debemos de estar ya fuera de... Yo lo que quiero decir, bueno, decir a los que nos han seguido como interesados y tal, que a casi todo lo que hemos dicho hay que poner un interrogante. Esto no estamos pontificando. Por supuesto que no. Yo sí que me quedo con la idea que has lanzado de alguna forma, que es la forma de derrotar al mal. Ya me parece que la figura del diablo me parece que queda hasta poética, ¿no? Sí. Dentro del arte y todo esto, las representaciones distintas, la imaginación que ha puesto cada artista en darle forma a lo monstruoso. Y sin embargo, lo que verdaderamente nos da miedo es el retrato de Dorian Gray que estamos pintando todos los días, ¿no? Me parece que ese es el quid de la cuestión. Pues insisto, a todo lo que hemos comentado hay que ponerle un interrogante. Estos son comentarios de verano. Por supuesto que sí. Pero yo me quedo con la idea, me parece grandiosa, que el mal hay que ignorarlo. Sí, sí. ¿Vale? Vamos a dejar a los generales sin ejércitos, a los políticos sin votos, a los banqueros sin clientes. Exacto. Esta es la forma de... Y la idea está tan simpática de Götz Werner, que tiene esta que hemos comentado, de que la economía tiene que estar al servicio del ser humano y no al revés, o de la humanidad y no al revés, y es que para sanear toda esta estructura social que tenemos montada tan absolutamente diabólica, desde esta crisis financiera lo ha evidenciado, es que las escaleras hay que limpiarlas de arriba a abajo. Sí. ¿Sabes? La escalera, por más que lo intentemos, es imposible de limpiar de abajo hacia arriba. Pues es que lo que estamos viviendo ahora es que están intentando limpiarla de abajo arriba. Permanentemente, porque el es poder, muy contraproducente. El poder se defiende como gato panza arriba, entonces él mismo no va a hacer ese proceso, ¿sabes? Más que a la fuerza, es que hay que someterlo, una vez más al diablo, ¿sabes? Hay que domesticarlo porque es un fermento, ¿sabes? Es una fiebre que perjudica al que lo mora, ¿no? No, perjudica la salud de todos. Es el problema. Absolutamente. Bueno, Fernando, ya no sé qué decir más. Bueno, yo lo que, si me permites, yo lo que daría es una lista de, no sé, 2 o 3 películas, 2 o 3 libros, bueno, y algún documental, por si alguno de nuestros televidentes tiene interés en profundizar en el tema, ya que nosotros no hemos tenido tiempo de nada, más que de dar 4... ¿Te parece poco si hemos sabido identificar al diablo, capearlo? Bueno, pero hemos hecho como en el Faro, hemos hecho pip, un destellito, otro destellito, otro destellito. A ver, es tan simple como decir, si eres un ser libre,
nada más te puede afectar. El problema es que no somos seres libres, estamos demasiado condicionados. Es que la solución pasa porque la gente aprenda a pensar por sí misma. O sea, tenga su propio criterio y que actúe en consecuencia. Pues a estudiar mucho, a leer mucho y aprender a cultivarse. A seguir un poco. Sí, pues bueno, hay varias películas que yo las he visto y que son magníficas y que tratan el tema con mucha maestría. Una de ellas, por ejemplo, es la de La semilla del diablo de Polanski, que es de Mia Farrow. Es un clásico. Es un clásico. El otro es el Fausto de Murnau, que es también del expresionismo alemán, es una película maravillosa. La otra es la de la célebre en Metrópolis, que acaba con aquello tan manido de que la mano y el cerebro tal tiene que mediar siempre el corazón. Y luego El corazón del ángel de Alan Parker. Los libros, los que recomiendo muy fehacientemente, es La lucha contra el demonio de Stefan Zweig, que sí está traducido porque lo tengo en castellano. Después La part du diable de Denis de Rougemont. Y después, para eliminar todas las ficciones que tenemos sobre la idea de poder, para sofisticar el pensamiento, un libro que se llama Tipos de poder de James Hillman. Y con el tema de la economía, el documental La corporación, que explica un poco el ente ese tan siniestro que son las corporaciones, ¿no? Que maximizan el beneficio y son absolutamente irresponsables con el planeta y con la humanidad. Bueno, pues no son irresponsables, son diabólicos. Exactamente. Y ya, si me permites, mi despedida... Claro, claro, pero ya mirando a tu cámara, ¿qué es esa? Mi despedida, señores, no se fíen nunca de nadie, ni de mí. De hecho, yo tampoco me fío, o sea, pero eso antes de empezar el programa. Gracias a todos y feliz verano. No hay arte sin inspiración, y la inspiración llega inconscientemente del misterioso más allá y está por encima de nuestra ciencia. El artista que es amo de sí mismo, que domina por su voluntad ese misterioso poder, que le da una dirección fija, que le sujeta, que gobierna y que sabe convertir lo inconmensurable en forma definida, es amo del demonio y no su siervo. Stefan Zweig, La lucha contra el demonio.